5 vamos a continuar del versículo 1 en adelante. Quisiera tratar esta noche de poder cubrir estos 11 versículos, pues el versículo 12 en adelante pues ya es otro tema que está en el contexto, pero el Señor exhorta a los hermanos a través del apóstol Pablo a continuar sirviendo al Señor, a continuar viviendo en la voluntad de Dios. Aleluya. Antes de leer este versículo, quiero hacer como un resumen de lo que vimos la semana pasada, los versículos 13 al 17, donde la palabra del Señor está recordándole a la iglesia y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. En estos últimos versículos del 13 al 18 al 17, el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de que no todos los que esperan al Señor van a morir, no todos. Unos ya murieron, ¿verdad? A través de la historia de la iglesia, 2000 años y más, de el nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, ya murieron miles de hermanos. Pero la Biblia dice que estos hermanos están ¿dónde? En sus sepulcros. Ahí están durmiendo. El que muere en Cristo no muere, sino duerme. Para Dios duerme. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gloria al Señor. Ahora, esto es importante que aprendamos esto, que todos los cristianos, desde los apóstoles, Pedro, Andrés, Mateo, todos ellos, Felipe, la madre de Jesús, porque la madre de Jesús también recibió a Jesús como su Salvador y se sometió a él como Señor. Aleluya. Todos ellos están en sus tumbas. Y probablemente ya no encontremos huesos, o tal vez hay huesos, porque el hueso con el tiempo también se hace polvo. Pero la promesa es de que del polvo de la tierra Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar. La Biblia dice, hasta el día de hoy, que al cielo no ha subido nadie. Nadie.
solamente el que descendió del cielo, Jesús. Aleluya. Entonces es importante verlo por la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo dice, que el único que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, es decir, Él, su manifestación. Pero en el cielo en este momento no hay otro ser humano, sino solamente Jesús, es el único. Ni Pedro, ni María, ni uno de los apóstoles, ni Pablo, nadie de ellos. Ellos murieron y están descansando. ¿Qué están haciendo ellos? Esperando el día, este día que estamos leyendo. El día del Señor, cuando el Señor levante a los que murieron. ¿Cómo los va a levantar el Señor? El Señor les va a dar espíritu de vida. Nuevamente soplará, dará espíritu de vida y les dará un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, como lo explica Primera de Corintios capítulo 15 del 51 en adelante, si la hermana lo pone. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjese bien, allá leímos de una transformación en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos habla de una transformación de los que estemos vivos, de los que estemos vivos. Mira lo que dice Pablo, habla de dos estados, uno del que ya murió y otro del que está vivo. No todos dormiremos, no todos dormiremos. Es decir, habrán miles y miles de cristianos vivos, como estamos ahora, esperando a Jesucristo. Pero eso sí, todos seremos transformados. Ese cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo glorioso. Este cuerpo que se ve vivo, pero también es un cuerpo de muerte, será transformado en un cuerpo glorioso. Versículo 52. ¿Cómo sucederá? En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. ¿Se acuerdan de que Pablo habla de la trompeta que se va a sonar? Con trompeta, voz de trompeta. Donde estamos allá. Ya vamos a volver allá. Y habla con voz de arcángel. Y los muertos, dice la Biblia, serán resucitados como incorruptibles. ¿Qué es un cuerpo corruptible? Un cuerpo corruptible es como el que tenemos nosotros. Se enferma, ¿verdad? Se envejece, se muere, se le acaban los días de vida, caduca, se muere. Pero dice que seremos levantados con un cuerpo como incorruptible, lo que significa que no habrá enfermedad, no habrá dolor, no envejeceremos. Qué glorioso, qué hermoso. Aleluya. Ese cuerpo que el Señor nos dará es un cuerpo nuevo. Gloria al Señor. Como recompensa de nuestra fidelidad hacia Él. Como recompensa de no habernos avergonzado de Él durante estamos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo de muerte. Gloria al Señor. Y nosotros, dice la Biblia, seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Volvemos al mismo punto. Es necesario que este cuerpo que muere, que se enferma, que se adolece, se vista de uno que no muere, que no se enferma, que no siente dolor. Aleluya.
y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando eso suceda, se llevará a cabo nuestra redención final, porque nosotros fuimos redimidos del pecado y de la muerte. Del pecado y de la condenación de la muerte eterna fuimos ya redimidos, pero nuestro cuerpo aún todavía no ha sido redimido. Y la Biblia dice que en el día de Jesucristo, este cuerpo de la humillación nuestra será transformado, será redimido. ¿Cómo? Con inmortalidad. Así es de que vale la pena de perseverar, vale la pena de serle fiel al Señor, vale la pena cuidarse, santificarse, hermanos, consagrarse al Señor, porque Él nos va a vestir con un cuerpo de inmortalidad. Aleluya. Eso es una gran noticia. Versículo 54 dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y se le hará la pregunta a la muerte. Versículo 55. Se le va a hacer la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Acuérdense, hermanos, pecar es querer morir. Porque nosotros somos libres del pecado de Satanás y de la condenación de la muerte eterna. Así es de que si nosotros pecamos, lo hacemos de voluntad propia y con gran conocimiento. Entonces es como tomar la botella de veneno que dice veneno. Pero no me importa, es veneno, me voy a tomar mi vaso de veneno. ¿Y qué me va a pasar si me tomo el vaso de veneno? Me voy a morir. Porque el líquido de esa botella o de ese envase es lo que mata, no el letrero. Entonces, el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Y si nosotros pecamos deliberadamente o pecamos así con conciencia, lo estamos haciendo entonces con conocimiento. Por eso debemos de apartarnos de lo que es pecado todos los días. Dios me da conocimiento para identificar lo que es pecado, lo que es de este mundo. Gloria al Señor. Hay muchas cosas de este mundo que son necesarias para nosotros, como el vestido, la comida, la casa, el dinero. Pero el exceso de todo eso ya es pecado. Porque eso ya es desear, codiciar más de lo necesario. Eso ya es pecado. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de todo lo que es pecado. Debemos de cuidarnos de ese aguijón. La muerte anda así vagando por todo el mundo, pero ahí lleva su aguijón. Y el que se deja acercarlo, lo inyecta con el pecado, lo atrae. Gloria al Señor. Pero en ese momento se le preguntará: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Verdad? Porque la muerte ha tenido victoria hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? ¿O conoce usted un ser humano que viva desde el principio? No. Todos los seres humanos nacieron y murieron. Y los que no hemos muerto, vamos a morir, a menos que el Señor venga en nuestros días. En nuestros días. Pero tenemos la esperanza de que seremos
arrebatados y transformados. Y nos uniremos a los que resucitaron primero en las nubes en el aire y nos encontraremos con el Señor. Aleluya. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús en la cruz del Calvario, allá, Él destruyó el imperio de Satanás, Él destruyó la muerte. Aleluya. Y en Hebreos 2:14 dice la palabra del Señor, cómo el Señor Jesucristo efectuó esta maravillosa maniobra, obra, porque no hay otro más sabio como nuestro Dios. Según el enemigo, según la muerte, habían acabado con él. Mas no se daban cuenta que con su muerte, él los estaba destruyendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Díganlo con fuerza, porque esto es un hecho ya. Esto es un hecho. Él ya destruyó la muerte. Nosotros ya no vamos a tener esa problemática para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Recuerde usted que el diablo es el principal autor del pecado. Él usó a la serpiente para engañar a la primer mujer, a nuestra mamá Eva. Por él entró el pecado. Gloria al Señor. O sea, él pecó. Él pecó. Históricamente por la Biblia encontramos que Satanás pecó primero, antes que Adán y Eva. Entonces él pecó y también indujo a los primeros seres humanos a pecar. Aleluya. Pero gracias al Señor, como dice Primera de Corintios 15, el 57, gracias al Señor, porque mire, aquí lo leímos, con su muerte él destruyó. Él sigue vivito por ahí, pero su imperio está destruido. No tiene potestad sobre ti, no tiene potestad sobre mí. Amén. Siempre y cuando nosotros permanezcamos, ¿dónde? ¿Bajo el abrigo de quién? Del Altísimo. ¿Bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Si permanecemos ahí, no hay diablo, no hay muerte, no hay demonio, nada que pueda arrebatarnos de las manos de nuestro gran Dios y Salvador. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En vista de eso, ahora hace una recomendación en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes. ¿A quién le corresponde estar firme? A cada uno de nosotros. ¿Y qué más pide? ¿Qué más aconseja? Y constantes. La constancia es importante para el crecimiento. Primero se afirma una planta en la tierra, ¿verdad? Se abre un hueco sabiendo cómo debemos de plantar la planta, porque muchos no saben plantar una planta. Gloria al Señor. Pero si abre lo suficiente y le pone su tierrita, entonces, y lo afirma en la tierra, y luego lo riega de acuerdo a la instrucción. Hay plantas que debe regarlas una vez a la semana, porque si le pone mucha agua la puede matar de mucha agua. Entonces, si la instrucción dice una vez a la semana, entonces yo debo de ser constante semanalmente. Tengo que estarle poniendo agua. ¿Para qué? Para que crezca. Para que crezca. Ahora el apóstol Pablo nos habla a nosotros que como plantío de Jehová, como árboles
vivos de Dios, porque Él nos plantó, somos el plantío. Por eso es que Jehová espera fruto de nosotros. ¿Verdad que los árboles dan fruto? Dios espera fruto de nosotros. Y como plantío de Jehová fuimos plantados firmes en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra. Gloria al Señor. Ahí fuimos afirmados. Ahora nosotros tenemos que ser constantes en la alimentación, ¿verdad? Tenemos que comer palabra espiritual, pan espiritual. Tenemos que buscar la presencia del Señor, esa agua divina. Gloria al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para crecer. Necesitamos crecer. Aleluya. ¿En dónde vamos a crecer? En la obra del Señor. Y no lo vamos a hacer como hacen algunas personas a principio de año que se proponen metas, ¿verdad? Se proponen metas. Esa historia la sabemos todos. A principio de año, enero, y se proponen varias metas, y entre de ellas está el bajar de peso. Y empiezan a comer diferente el primer mes, el segundo mes, y al tercer mes se les va olvidando. Y bajaron libras, ahorraron dinero e comenzaron con el proyecto. Pero ya a mediados del año se les fue olvidando y dejaron de hacerlo. Cuando se dieron cuenta, el año estaba terminando. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra de Dios, dice creciendo en la obra del Señor, ¿cuántas veces? Siempre. Siempre, siempre tiene que ver con la constancia, el ser constantes. Gloria al Señor. Nosotros debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual en Cristo. Nosotros debemos de buscar lo que es necesario encontrarnos con el Señor siempre. Aleluya. Bueno, hay premio. ¿Sabían ustedes que hay premio? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, que es la continuación de lo que estamos hablando. Y aquí vamos a hacer énfasis en dos eventos. Primero, el evento primero que vemos aquí en la Biblia es el levantamiento de la iglesia. La traslación de la iglesia de la tierra al cielo, porque el Señor se la va a llevar al cielo. Amén. Entonces la Biblia nos enseña de que ese evento sucede o sucederá primero. Por lo que dice el versículo 18 del 4, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. E inicia o entra a hablar sobre el segundo evento o el evento que le sigue. Gloria al Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Entonces, ya el apóstol Pablo les recuerda eso que dice él, no tenéis necesidad que os escriba, significa que ellos ya tienen un conocimiento. Porque aquí hay algo importante que vamos a aprender en esta noche. Que lo que Pablo predicaba y enseñaba, lo que Pedro predicaba y enseñaba, lo que Judas predicaba y enseñaba, lo que Juan, todo lo que encontramos ahí. Fíjese que está en el Antiguo Testamento.
Eso de que los muertos resucitarán está en el Antiguo Testamento. Entonces ellos no estaban predicando algo nuevo, sino algo que ya se venía enseñando, pero que el pueblo de Israel, especialmente ese pueblo, había dejado de hablar de eso, porque dentro del pueblo de Israel había muchos que no creían en la resurrección, los famosos saduceos, que son judíos israelitas, pero que tenían otra forma de ver la vida y son todavía más materialistas. Para ellos nacemos naturalmente, morimos naturalmente y se acabó todo naturalmente. Pero en el Antiguo Testamento Dios ya había anunciado que por Jesucristo habría resurrección de los muertos. Gloria al Señor. Y entonces ellos le enseñaron a la iglesia todas estas cosas. Ahora bien, Pablo, como los otros apóstoles, hablan de este evento y dice el versículo 2, pero antes de entrar al versículo 2 quiero decir algo sobre el versículo 1, porque él está diciendo, ustedes no tienen necesidad que les escriba de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido enseñados sobre de ello. Ellos tenían el conocimiento de que el día de Jehová, el día del Señor, en el Antiguo Testamento se dice más el día de Jehová, pero en el Nuevo se dice el día del Señor, porque en el Nuevo Testamento no se hace mención del nombre Jehová, porque Jesucristo es el cumplimiento de Jehová. Entonces se hace mención solamente a Jesús. Y cuando en el Nuevo Testamento usted encuentre el nombre Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese bien la expresión, vosotros sabéis cómo perfectamente, o sea, el que ya sabe perfectamente bien la palabra del Señor, ya no hay que explicársela. ¿Verdad que ya no? Ya la discierne bien, la conoce bien. Es más, ya es un maestro. Imagínese usted un maestro enseñándole a otro maestro. O sea, y nosotros hemos tenido esas cosas más o menos similares y algunos de nuestros maestros se expresan frente a todo el pastorado y se expresan y dicen, muchos de ellos han dicho estas palabras. Cuando oraba yo le decía al Señor, ¿qué le voy a enseñar a estos pastores si ellos saben? Claro, porque nosotros tenemos seminarios de pastores y tenemos invitados maestros que nos vengan y nos enseñen, porque también necesitamos aprender. Porque Dios nos va a hablar de todas maneras. Pero muchos de ellos se expresan y dice, cuando oraba al Señor le decía, Señor, ¿pero qué le voy a enseñar a estos pastores si estos se conocen la Biblia? ¿Verdad que tiene sentido? Tiene mucho sentido. Pero hay algo importante, que aunque sepamos bastante de la Biblia, no hemos terminado de aprender. Y la palabra de Dios es profunda, ancha, alta, que jamás en nuestros años de vida le vamos a llegar al límite. Porque la palabra de Dios es infinita, porque Dios es infinito. Aleluya. Dice el salmista, porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, como que si tuviera un camino que recorrer. Pero es grande. Ahora bien, ellos, sin embargo, aunque conocían bien el tiempo del Señor, conocían bien lo que va a venir, porque no ha venido, lo que vamos a leer no ha llegado, va a llegar. Sin embargo, Dios
les enseñó a los primeros hermanos. Y una vez más, reitero, el apóstol Pablo hace alusión a la palabra profética, y vamos a ver esto, la palabra profética en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló estas cosas a través de sus profetas. Aleluya. Versículo 3, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Aleluya. Ahora bien, es mejor prepararnos para el primer evento. Es mejor prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Porque ahí dice, no escaparán. Porque llegará un tiempo que el hombre sí hará la paz sobre de toda la tierra. Eso lo va a permitir Dios. ¿Pero para qué lo va a permitir Dios? Para cumplir lo que está en sus escrituras, para traer destrucción repentina. Aleluya. Isaías, capítulo 2, para ir entrando en lo que Dios dijo antes y el por qué los apóstoles enseñaron estas cosas a la iglesia, fue porque Dios ya lo había dicho. Versículo 10, dice la palabra de Dios que cuando venga ese día será un día terrible. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de ¿quién? De Jehová y del resplandor de su majestad. Mire, el que viene con resplandor es Jehová. Mire lo que vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. Le está diciendo, métete donde, en la peña, escóndete, métete debajo, escóndete en el polvo. En otras palabras, desaparece de la presencia temible de Jehová. Jehová tiene un resplandor. Aleluya. Y ese resplandor, con ese resplandor el Señor Jesucristo destruirá a el hombre de pecado. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mire lo que dice. El versículo 8. Jehová de los ejércitos es el que se manifestará y con su resplandor. Mire lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué más dice? Y destruirá con el resplandor de su venida. Allá dice la Biblia que Jehová lo hará. Pero el apóstol Pablo le enseña a la iglesia y le dice, ese Jehová es el Señor. El Señor Jesucristo. La espada de su boca es su palabra. El mismo apóstol Pablo le dice a los efesios, sobre de todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es importante leer Biblia, porque esa es su espada. Gloria al Señor. Este libro es sagrado y es santo, pero este libro puede ser destruido por cualquiera. Pero el contenido de este libro, en mi corazón, no puede ser destruido. Cuando yo invoco al Señor Jesucristo de acuerdo a las promesas que Él me da en este libro, estoy echando mano
de la espada del Espíritu. Amén. Acuérdese usted cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús usó la espada del Espíritu, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está: al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Y las veces que le tentó el diablo, el Señor solo le aplicó el espadazo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el diablo? Lo dejó y se fue. ¿Usted quiere que el diablo oiga de usted? Dele palabra. Aplíquele la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesucristo lo va a matar con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Aleluya. Volvamos a Isaías 2. Estamos en Isaías 2 y dice la palabra del Señor en el versículo 12: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Cuando ese día venga, mire que él lo anunció en el versículo 10, que se metan en las peñas, que se metan en el polvo, y ya ese día, cuando venga, a Juan se le dio la oportunidad ver el futuro. Y él pudo ver y oír, y se le mandó que escribiera, y él nos dejó allá en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 15. Cuando él vio que estas cosas estaban sucediendo, Apocalipsis 6, 15, dice la palabra del Señor: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron, ¿dónde? En las cuevas. ¿Y entre qué? Las peñas de los montes. Se cumplió lo que dijo Jehová de los ejércitos. Es decir, se va a cumplir, porque esto no se ha cumplido, porque esta palabra a Juan se le dio el privilegio de ver lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Después del tiempo cuando el hombre haga la paz, lo que el apóstol Pablo está enseñando, cuando digan paz y seguridad sobre la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Vendrá qué? Destrucción repentina. Aleluya. Es mejor estar preparados para estar con el Señor, y a lo mejor el Señor nos dé la oportunidad de ver desde el cielo lo que esté pasando en la tierra, porque es la venganza del Dios nuestro. Es el día del Señor. Cuando usted escuche o lee en la Biblia el día del Señor, préstele cuidado, porque entre el día del Señor y la venida del Señor suceden dos eventos totalmente diferentes. Son eventos escatológicos que esperamos que vayan a suceder, porque van a suceder. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 10, dice: fíjese que Pablo habla del día del Señor, pero Pedro también habla del día del Señor. ¿Por qué? Porque ambos conocen la palabra profética más segura. Ellos leían el rollo de Isaías, ellos leían a Ezequiel, ellos leían todas las escrituras del Señor. Estaba escrito. Y ellos enseñaban conforme a las escrituras, como lo hizo Jesucristo también. Jesucristo enseñó conforme a las escrituras. Aleluya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo hace
usa esa expresión de ladrón que llega de noche y tiene mucho sentido porque está hablando de un día determinado por el ladrón, ¿verdad? Cuando el ladrón va a robar, él planeó miniculosamente, él vio a qué horas el dueño de la casa sale, a qué horas entra, investigó si trabaja, cuántas horas trabaja, cuánto tiempo deja la casa sola, se queda alguien en casa, tiene cámaras, no tiene cámaras. El ladrón elige la mejor hora, pero solamente la sabe él. Y va y sorprende. Aleluya. Es una figura. Nuestro Dios no es ningún ladrón, porque de él son todas las cosas. Él las crió, él las hizo. Dice la Biblia que él las hizo para él. Gloria al Señor. Así es de que nadie puede robar lo que es suyo. Simplemente se usa la figura o la metáfora del ladrón que aparece en el momento que no lo esperamos. Será como ladrón en la noche. Pero mire lo que va a suceder en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el resto no lo vamos a leer porque ya el apóstol Pedro exhorta a la iglesia y dice, si ustedes tampoco andan bien, les va a pasar lo mismo. Aleluya. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 65:17. Mire que lo que los apóstoles nos enseñaron ya a la iglesia estaba escrito. Isaías 65:17. Dice la palabra del Señor, porque he aquí, mire que Dios lo está diciendo, porque he aquí que yo crearé, ¿qué cosas, hermanos? Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Usted sabe que hay muchos que enseñan que Dios no va a destruir esta tierra. Hay muchos que lo enseñan. Y enseñar eso es ir en contra de lo que Dios ya ha predeterminado. Porque esto ya está predeterminado. Entonces, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Van a suceder después del día del Señor, después del día del Señor, porque el día del Señor, como culminamos con Pedro, todos los elementos se retiran, todo, pero Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Eso no lo dijo Pedro como una cosa que se le vino a la mente, no. Pedro había leído la palabra profética de Dios. Pedro estaba predicando y enseñándole a la iglesia en base a ¿qué? A la palabra viva, a la palabra profética. Cuando nosotros prediquemos y enseñemos a alguien, cuando nosotros le demos palabras de aliento a alguien, cuando nosotros le digamos, el Señor dice, muéstrele por la Biblia dónde lo dice. Claro, porque es que muchos se han autodenominado profetas y dicen cosas que Dios no ha dicho. Pero si usted lleva, mire, Pedro profetizó, porque esa es una palabra profética. Pero ¿fue un invento de Pedro o fue algo que Dios ya lo había dicho? ¿Qué hizo Pedro? Tomó la palabra profética y la aplicó a la iglesia. Nosotros, si aplicamos la palabra profética de las escrituras, somos profetas genuinos. Pero si no, hay de aquellos que los escuchen, porque se cumpliría lo que dice el Señor, ciegos guía de ciegos. La Biblia enseña, especialmente en Hechos de los Apóstoles,
que muchos, y esto lo aprendimos en otras lecciones, hubieron unos que revisaron las escrituras para verificar que lo que Pablo les estaba enseñando era así. Claro, porque uno no puede recibir a cualquiera. Si tengo la Sagrada Escritura, yo debo de pegarme a ella. Y si alguien me quiere enseñar, que me enseñe por las Sagradas Escrituras. De otra manera, no thank you. No thank you. ¿Por qué? Porque va a perturbar mi mente. Y pueda que yo quede fuera total o pueda que yo me vaya con él. Pero aquí solamente tenemos la mirada en uno. El autor y el consumador de la fe. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Aleluya. Entonces dice la Biblia, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Usted cree que Dios puede hacer cielos nuevos o no? ¿Usted cree que Dios puede hacer una tierra nueva o no? Hasta el día de hoy, la ciencia, que ha crecido mucho y ha avanzado mucho, y tenemos unos grandes telescopios que pueden ver muchas galaxias más allá de la nuestra, se puede dar testimonio que el universo es infinito, inmenso. ¿Y cómo lo hizo Dios? Con el poder de su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es lo primero que él hizo. Y luego empezó a organizar el universo. No había nada. Miraba un documental yo, y voy a ser breve en esto, tratando de explicar la teoría de la gran explosión, the Big Bang. ¿Ok? Entonces, con las computadoras ahora se puede simular y mostraron un cielo como está hoy, el cielo bien estrelladito con todos los planetas y todo, y con la computadora hicieron una simulación de ir desapareciendo las estrellas, desapareciendo todo, y desaparecieron todo hasta que quedó una oscuridad. Y decían, así era el espacio antes de la luna, las estrellas y todo eso, antes del Big Bang. Y mire que Dios les da ciencia y les da conocimiento, pero no entienden, porque ellos lo hacen para probar una teoría que se llama la gran explosión, que de ahí aparecieron todas las cosas. Pero realmente la Biblia dice que todo estaba vacío. Y Dios dijo, haya lumbrera en los cielos. Solo dijo eso. Y se llenó de constelaciones. Puso el sol, puso la luna. Si lo hizo Dios una vez, yo creo que Él lo puede hacer otra vez o las veces que Él quiera. Porque Él tiene todo el poder. Él es el todopoderoso. Así es de que el que piensa que Dios no va a destruir esta tierra, está equivocado. Está equivocado. Y hay de aquel que les crea, porque irá juntamente con ellos. Gloria al Señor. La Biblia dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y en el 66:22, que es en el mismo Antiguo Testamento, 66:22, dice otra vez el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, oiga bien, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aleluya. Entonces Dios sí dijo en el Antiguo Testamento que iba a hacer esto, y se lo reafirma a Juan en Apocalipsis, en el capítulo 21:1. Dice el Señor que, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice?
¿No fue eso lo que dijo Jehová de los ejércitos en Isaías? Pasarán, no serán más, no vendrán a la memoria. Aleluya. Y Juan está viendo lo que no ha sucedido. Hermanos, porque no ha sucedido. Eso lo hará el Señor más adelante. O si ya el Señor lo tiene en algún otro lugar, no lo sabemos. Y posiblemente ya. ¿Sabe por qué? Por las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. ¿Y qué fue lo que dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar. Es decir, ya está listo. Ya está listo. En el plan de Dios ya está listo. ¿Dónde lo tiene Dios? No lo sabemos. Ahora bien, si Dios va a hacer una tierra es para que nosotros vivamos ahí. Nosotros no vamos a vivir en el cielo por la eternidad. Porque el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. La tierra fue contaminada por el pecado. La tierra fue maldita por el hombre. Por eso Dios tiene que hacer una tierra nueva. Gloria al Señor. Y dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en el 27 dice de esta manera, gloria al Señor, mismo capítulo 27, entonces dice, he aquí vengo pronto, 17, por favor, aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, es un hecho. Pero nosotros debemos de estar preparados. Preparados. Justin, we need to be ready. Because Jesus is going to be calling us in any time. So that's why we have to be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of sins, so we can fly with him. ¿Ok? Podemos irnos con él. Gloria al Señor Jesús. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. El tiempo avanzó. Quisiera seguir, pero ya es hora y vamos a respetar el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermanos, que podemos tener esta exhortación de la palabra del Señor y poder tener esta enseñanza tan importante para nuestras vidas. Porque esto va creando conciencia, nos hace conscientes de lo que somos hoy, pero de lo que seremos en el día glorioso del Señor. Permanezcamos fieles, firmes, constantes, creciendo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa noche. Bendecimos, Señor, y adoramos tu glorioso y santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, aleluya, es la que necesitamos, Señor, para crecer cada día, para estar firmes, para ser constantes, para servirte, Señor, y serte fieles. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por los hermanos, pero también por los que están